Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Y leemos el verso 14 en adelante. Hoy todos se van a quedar, nadie se va para su casa, vamos a ayunar. Mateo capítulo 9, verso 14, dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? No sé si entendió esta parábola. ¿La entendieron, sí o no? No, no la entendieron. No sean mentirosos. Sí, las parábolas como estas muchas veces son difíciles de entender. Y de ahí, pues, hermanos, la necesidad que tenemos de la guianza del Espíritu Santo, hermanos, quien es lo que nos da el discernimiento, hermanos, en las enseñanzas, en los principios de Dios. En este pasaje que hemos leído, dice ahí que los discípulos de Juan vinieron a Jesús a preguntarle, hermano, ¿por qué todos ayunan menos los discípulos de él? Es decir, hermanos, que este discipulado de Juan el Bautista había notado que habían detalles que no encajaban en el ministerio, hermanos, tanto de Juan como de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, diferencias de administración. Y una de ellas fue precisamente de que ellos ayunaban, igual que los fariseos que ayunaban, pero los discípulos de Jesús, hermanos, no lo hacían. Bien, pues, que el Señor muchas veces mostró que él sí ayunaba, pero no los discípulos. Pero no era esta en sí la razón, o pudo haber sido uno de los detalles que llamó la atención, hermanos, en el discipulado de Juan el Bautista. Había algo más por la cual el Señor Jesucristo lo que hace es añadir, además de hacerle ver pues el asunto del ayuno. ¿Por qué pues, hermanos, no ayunaban sus discípulos? Les habla, hermanos, de un sistema. De un sistema, hermanos, en el cual había necesidad
de avanzar en los principios de Dios. Por ejemplo, cuando Él dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Es decir, hermanos, hasta Juan el Bautista todavía predominaba el sistema antiguo, que era precisamente la ley y los profetas. El mismo Señor Jesucristo, cuando habló de Juan el Bautista, dice precisamente que la ley y los profetas llegaban hasta Juan. Entonces Él viene con un sistema nuevo, que es precisamente la gracia de Dios. Una gracia revelada en la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su preciosa sangre para limpiarnos de todo pecado. Y en ese sistema lo que se habla es, hermano, de una relación con Cristo, de seguir con Cristo, seguir a Cristo, servir a Cristo. Y que la salvación iba a ser a través de la fe. Como después el apóstol San Pablo explicaba: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Es decir, una fe, hermanos, que nos fue dada como un regalo de parte de Dios. Y esa fe vino cuando Cristo vino a nuestras vidas. Fuimos tocados, precisamente. Una fe que necesitamos de confiar, de creer realmente sobre la veracidad del sacrificio de Cristo, de su poderosa sangre que nos limpia de todo pecado, y que tenemos ahora salvación y vida eterna. Ahora, esto no quiere decir que Jesús vino a abrogar, Él lo dijo enfáticamente, no vino a abrogar la ley, sino que la ley en el Antiguo Testamento o en el sistema viejo, la ley, hermano, lo que hacía era primero revelar nuestro pecado, nos acusaba y nos condenaba. Ahora en el sistema nuevo, en Cristo Jesús, la ley lo que hace es siempre revelar que somos pecadores. Esa es la verdad. Pero no nos condena, nos lleva a Cristo. Como está escrito, el fin de la ley es Cristo. Es decir, no debemos, hermanos, de minimizar. La ley no fue mala, fue dado por mano de ángeles a Moisés. Así lo reveló Dios, precisamente. La ley es buena. Pero el problema era que se había tomado para acusar y para condenar. Y tenemos varios ejemplos que se dieron en los tiempos de Jesús. La mujer adúltera. Se la llevan y le dicen: la hemos encontrado en el mismo acto de ¿qué? Del adulterio. Y la ley manda que tales personas sean apedreadas. Entonces ahí está la acusación y la condena. Pero también la figura, hermano, de que la ley vino y lo llevó a Cristo. Y ahí vino la diferencia. La mujer ahí estaba lista, hermano. Había sido condenada, sentenciada a muerte. Pero como la llevaron a Cristo, sucedió todo lo contrario. Jesús les dijo a los acusadores, a los verdugos, les dijo: si alguno está sin pecado, pues tire la piedra, ¿verdad? Que se considere pues que esté limpio. Por lo menos yo siempre lo he dicho, estos tenían conciencia
que es la que le falta a muchos cristianos. Y al examinar su conciencia, pues ninguno se atrevió a tirar la piedra. Cuando Jesús vuelve otra vez a querer tratar con ellos, ya no había nadie. Y le dice a la mujer, mujer, nadie te condenó, nadie. ¿Y qué se hicieron? Se fueron todos. Dice claramente que quedó la mujer y Jesús ahí. Solo Jesús y la mujer. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Si creíste que te salvaste, estás equivocado. Porque yo sí te puedo condenar a muerte. Porque Jesús es el juez justo. Pero no lo hizo. No lo hizo. Hay quien os acusa, dice el Señor Jesucristo. La ley. Pero yo no he venido a condenar a nadie, sino a salvar. Entonces, mujer, ni yo tampoco te condeno. Vete, pero no peques más. Es decir, le hizo ver su pecado, su maldad. Y que debía haber en ella un arrepentimiento. Arrepentimiento de estar consciente que se ha pecado y estar consciente que necesita ponerle un freno, un alto a esa vida. Eso es arrepentimiento y volverse a Dios. Entonces Jesús viene y la perdona. Es el sistema nuevo. Por eso en la Santa Cena, hermanos, o en la cena del Señor, después de haber cenado, es decir, cumplir el requisito, hermano, de celebrar la Pascua, después que cenaron, entonces se levantó, exhibió una copa y les dijo: este es el nuevo pacto entre Dios y los hombres, su sangre. A eso se refería Juan el Bautista cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los hombres traían la ofrenda para el pecado y solo la cubría. Pero Dios, hermano, nos dio su ofrenda. Y la ofrenda por nuestros pecados, para quitar nuestros pecados, fue su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diga gloria. Lamentablemente ahora, hermanos, como la iglesia, hermano, va perdiendo poco a poco el sentido, la dirección. Ahora vemos, hermano, una vez más la iglesia pretendiendo, hermano, judaizarse, volverse al sistema viejo, o pretender llevar el sistema viejo con el sistema nuevo. Es decir, la ley no la abrogó, la ley en Cristo actúa ahora. Porque la ley, hermano, ahora escrita en nuestros corazones, nos lleva a Cristo. Ese es el sistema nuevo. Es decir, Él nos dice: mire, la ley fracasó, la ley no dio su resultado, porque nadie se pudo sujetar a Él. No está diciendo eso. La ley fue y es buena, porque actúa en nosotros y nos lleva a Cristo. Cuando usted se siente mal, que ha hecho y ha cometido pecado, ¿qué impulso siente usted? Bueno, los que pierden la dirección dicen: ya no quiero seguir, se van de la iglesia, ya no quieren nada del Señor porque han pecado y se sienten, hermanos, bueno, entonces están viviendo bajo la ley. La ley actúa ahora, el espíritu de la ley, y lo que hace es llevarnos a Cristo y nos hace sentir que necesitamos que Jesús nos toque con su perdón. Amén. Así que ya sabe, cuando se sienta mal, en vez de aplicarse a la ley y condenarse usted alejándose de Dios, mejor venga a Cristo, porque esa es la verdadera función de la ley, llevarnos a Cristo. Entonces, la inquietud del discipulado de Juan fue, hermanos,
de que la administración de Juan con la administración de Jesús había diferencia. Algo no estaba calzando bien. Jesús les dio respuesta a su primera inquietud. La otra, que no la expresaron, Jesús aprovechó para hacerles ver, hermanos, precisamente del sistema nuevo, sin abrogar, sin violar la ley. Usted sabe que los fariseos a cada momento acusaban a Jesús de violar la ley, cuando era todo lo contrario. Él le daba el verdadero sentido. Él lo que hacía era cumplir la ley, como nosotros ahora cumplimos la ley, pero no en lo externo. Cuando usted, hermano, aplica la ley en lo interno, es cuando usted condena. Y usted dice, hipócrita, y todavía tiene la cara de venir, y juzga, condena, y ya lo quiere atropellar y volarle la cabeza. Ese es actuar en la ley externamente, pero la ley que actúa espiritual, internamente, es aquella que nos lleva y llevamos a otros a la esperanza de salvación, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza, y así fue conocido Jesucristo en el Antiguo Testamento, la esperanza de gloria para las naciones. Diga gloria a Dios. Eso es todo y se pueden largar. Mejor explicación no podemos, pero vamos a permitir que Dios siempre nos hable mejor. Miren, hermano, Jesús es el buen vino que Dios reservó para los postreros tiempos, los cuales ahora nosotros somos parte de esos postreros tiempos. Eso se reflejó como un prototipo, hermanos, cuando Jesús llegó a las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Que se había acabado el vino. Entonces le dijeron a María para que ella, hermano, influenciara como una influencia. Tuvieron temor de decírselo a Jesús, y ¿por qué no decírselo a la madre? Y le dicen a la madre, viene la madre y le dice, se acabó el vino. Y yo, ¿qué culpa tengo? Le dice, no le dijo así el Señor, pero le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿Verdad? Pero ordenó pues, hermanos, que se llenara con agua otra vez los recipientes de guaro que tenían ahí, la cuzuza, como dicen. Y cuando el maestresala la probó, se maravilló y le dijo al dueño de la casa, o al padre de familia, o al esposo, pues, porque era una boda, todo, ¿qué dijo? Todo da primero el buen vino y después termina con el que mata, ¿cómo se llama? ¿Ah? Con el metanol. Pero hemos visto que primero repartiste el metanol y ya que sobrevivieron todos, ahora has reservado el buen vino. Es un prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vuelve a hablar del vino, que no puede ser puesto el vino nuevo en odres viejos, porque se va a desperdiciar, se va a romper y el vino se va. ¿Qué es lo que está pasando en estos últimos tiempos? Una iglesia que ha perdido la dirección de Dios y que se está judaizando. Ahora vemos pastores, hermanos, poniéndose todos esos escaparates que usaban los judíos, el manto, el gorrito y aquellas pitoretas de cuernos de no sé de qué cosas son, del animal, pero son de animal, pues, y quedémonos ahí, ¿verdad? Entonces esas cosas, hermanos, no abonan para la salvación. Es un exhibicionismo. Acuérdense que el judaísmo rechazó la gracia de Dios en Cristo y hasta la fecha rechaza a Cristo. Y para ello hasta la fecha Jesús fue un blasfemo y por eso fue condenado. Es decir, no ha habido todavía un reparo de decir realmente lo que sucedió
no lo entendieron nuestros padres, pero nosotros hoy sí entendemos que Él era el Mesías y que hubo necesidad de encubrir, velar los ojos de los judíos de ese tiempo para que se diese, hermanos, el sacrificio que iba a traer, hermano, una vez para siempre, la salvación y la vida eterna. Porque es el único sacrificio, único, perfecto, que no necesita de otro. Diga gloria a Dios. Así que entremos a los detalles. Y les voy a decir algo, hermano. Si algo vamos nosotros a imitar, y digno de imitar, es este discipulado de Juan. A pesar que estaban bajo la ley, que pudo haber tenido, hermanos, un tipo de, en la controversia, un tipo de perjuicio, ¿verdad? Y comenzar a llenar de perjuicio a los demás y tal vez al mismo discipulado de Jesús, ¿verdad? Juan, vení, Pedro, yo miro raro ese ministerio de Jesús. Sí, Juan lo presentó y todo, pero ¿no te parece raro? Usted no ayuna, no esto, es decir, que como que este maestro, como que no es un buen maestro, no es como Juan que nos ha enseñado todo, y meter prejuicio como hacen ustedes, ¿verdad? Dejen de hacer eso. Si hay algo raro, si hay algo que no está calzando, pregunten. Tomen el ejemplo, el discipulado de Juan, que fueron donde Jesús y fueron directos, sencillos. Fueron, hermanos, ¿cómo decirle? Sin hipocresía. ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero tus discípulos no ayunan? Es decir, la pregunta fue bien planteada. Magnífico. Ahí Jesús, hermano, no los rechazó y no les dijo como a los fariseos: hipócritas, hijos del diablo. Les dio respuesta y la respuesta fue adecuada. Dice ahí, ¿acaso pueden, el verso 15, acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Yo oía cuentos así de Pancho Madrigal, de que habían cristianos que eran tan celosos de Dios que en la boda, en vez de ir a la luna de miel, ayunaban y pasaban de rodillas toda la noche. Yo nunca les creí ese cuento, nunca se los creí. Y si lo hicieron, allá ellos. ¿Qué pretendían? No sé. Pero aquí claramente Jesús dice: ¿acaso pueden, dice, estar en ayuno cuando son momentos de gozo, de regocijo? ¿Se imagina usted ahí, hermano, en la boda de Caná? Va a estar Jesús. Respetamos lo de Jesús. ¿Por qué no los invitados se ponen en ayuno y los novios o el matrimonio y todos en ayuno a celebrar esta boda? El ayuno, hermano, es acompañado con tristeza, entristecer el alma. Se ayuna, hermano, para causas justas. No es asunto de ayunar solo por ayunar. Es decir, Jesús, hermano, da una razón por qué ayunar realmente. Ahora es una competencia. Y como les gusta traer la atención, los simples admiran a esas personas. Ese es un hombre ese es espiritual. Ese hombre ayuna tres días cada semana. Es tremendo. Este hombre está pegado con Dios, ¿verdad? Pegado a saber a dónde, pero con Dios lo dudo. A menos que la causa sea justa. Si usted lee claramente, ¿qué dice? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado.
entonces ayunarán. No está abrogando, no está desechando el ayuno. Aún el mismo Señor Jesucristo nos muestra como 3 veces que no solo se retiraba a orar, sino que también ayunaba. Pero el discipulado, que son los que estaban con él, hermano, no los hacía ayunar. Les pedía que oraran siempre. Pero cuando les sea quitado, como les fue quitado el Señor, hermanos, entonces ahí van a comenzar, que es lo que vemos en el libro de los Hechos, los apóstoles, los discípulos, la iglesia en oración y ayuno. Todavía dice, por ejemplo, cuando tenían aquel lugar llamado La Hermosa, dice que llegaron a la hora de la oración y ahí ayunaban, porque el esposo ya no estaba. Y oraban no solo y ayunaban no solo por ayunar, sino que pedían siempre, hermanos, el respaldo de Dios. La obra era grande, pero también era difícil, porque ellos estaban bajo un tipo de gobierno de teocracia. Y eran señalados como seguidor de aquel que había blasfemado. Y en la cual muchas veces, hermanos, se les persiguió y se les amenazó hasta llegar el momento que comenzaron a sufrir el martirio. Ahí se cumplió lo del Señor Jesucristo. Pero ahorita, ¿por qué van a ayunar? El ayuno tiene que ir acompañado. Aquí le pone luto. Tiene que haber un objetivo que vaya acorde o de acuerdo al propósito de Dios. Pero bien, hermanos, como dije al principio, un gran ejemplo nos muestran estos discípulos de Juan. A pesar que ellos estaban bajo la ley, que lo que hubieran hecho es, en una forma de perjuicio, condenar, hermano, al discipulado. Ustedes son carnales, pero ni los fariseos, hasta ellos ayunan. Y ustedes que siguen al maestro no ayunan. Es que el perjuicio nunca va a contribuir al bien. Lo único que me va a traer es daño, más que un beneficio. Y no un daño a la estructura. Es que es el problema es, hermano, que el que se llena de perjuicio cree que va a perjudicar a la persona que él quiere perjudicar. Y lo que no se da cuenta es que perjudica a aquellos que dice que ama, ya sea la familia o los vecinos. Al llenarlo de perjuicio, lo que está haciendo es dañar su salud espiritual, porque al igual que él o ella se van a llenar también de perjuicio contra la obra de Dios. Como Dios mismo le dijo a Moisés, no es contra ti, es contra mí que han hablado, dice el Señor. Ese es el problema. Debieran de tener temor y por lo menos imitar aquí a este discipulado. Si tiene usted alguna inquietud, en vez de llenarse de perjuicio, mejor pregunte primero, ¿verdad? No sea como se decía antes, ¿se acuerdan? Que mataban y después preguntaban, ¿verdad? Primero preguntan y después pues maten. Amén. Verso 14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Habló de un regocijo porque estaba presente ahí y se había cumplido la presencia del Mesías en su pueblo, el pueblo de Israel. Y obviamente era de gozo estar con él.
Entonces aquí expone pues ese sistema, el sistema de Juan, que era la ley y los profetas, era preparar el camino del Mesías, anunciar su aparición, mientras el discipulado ya estaba con el Mesías. Es decir, lo que la ley y los profetas hacían de anunciar al Señor Jesucristo, de llevar a Cristo, el discipulado ya estaba con el Mesías, con nuestro Señor Jesucristo, porque iban a ayunar. Ahora, Jesús sí ayunaba. ¿Y por qué? Porque era el que llevaba todo el peso de la persecución en él y del perjuicio, hermano, de los fariseos, que se habían llenado contra Jesús. Fue una hostilidad. Y Jesús, hermano, buscaba al Padre, oraba, pero también ayunaba. Y la causa era justa. No lo hacía ayunar solo por ayunar, o para que lo admiraran, hermano, lo admiraran sus discípulos. De verdad que este es nuestro maestro, miren qué entregado el hombre. A veces ni ellos sabían dónde estaba el Señor Jesucristo, porque Él no se exhibía a sí mismo. Lo evitó siempre. Nosotros no estamos para mostrarnos, estamos para llevar a Cristo a las almas. Para eso estamos. Entonces Él comienza a hablar de este sistema. Mientras Juan y los profetas, hermanos, que el papel de ellos era presentar, anunciar la aparición del Mesías. El caso de Juan, el último y el más grande de los profetas, como el mismo Señor Jesucristo dijo, hermanos, a él le tocó presentar al Señor Jesucristo. Pero los que andaban con Jesucristo o con el Mesías era el discipulado. Él solo lo presentó. Amén. No sé si comprende lo que le estoy diciendo. Entonces no había razón para ayunar, pero un día iba a ser quitado y entonces se iba a ayunar, que es lo que se hace hasta el día de hoy. Pero no para una competencia, ni mucho menos promulgarlo, anunciarlo. Jesús denunció todo eso, la hipocresía. Cuando ayunes, dice, muéstrate como que te has comido un buen plato de comida. No cambies tu rostro para atraer la atención. Y eso es lo que hacen ahora. Ahí se ponen todos y que se sienten débiles. Ya uno se acerca, ¿qué pasó, hermano? No, nana, ¿está bien, hermano? Sí, estoy bien. Siga preguntando. Pero lo miro como triste, lo miro como débil. No, estoy bien. Todo. Es que no lo quería decir, pero ya logré el objetivo, que usted supiera que estoy ayunando. Disculpe, hermano, gloria a Dios, ¿verdad? Un hombre de Dios, una mujer de Dios. ¿Y cuántos días llevo? Este es el 7º día, ¿verdad? Sí. Se levanta a las 5, se pega su hartada de desayuno y comienza el ayuno y lo termina a las 6 con otra hartada No, hermano, no es así la cosa. La causa tiene que ser justa, es decir, debe haber objetivos grandes que tienen que ver siempre con el propósito de Dios. ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén. No, pues sí, no nos vamos a poner a discutir. Yo no, hermano, y comenzar a discutir y nos vamos a terminar poniendo los guantes. Verso 16. Y aquí donde viene la aplicación de la pregunta de ellos. Es decir, el problema era el sistema. Entonces él les dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Yo no he venido a remendar nada de la religión judía.
ni la ley ni nada. No es asunto estar remendando ahí. Se rompe por aquí, remendar, se rompe por aquí, remendar. No. La ley tuvo su objetivo y lo cumplió. Llevarnos a Cristo. Es decir, aún la ley nos anunciaba la necesidad del Mesías. Porque, ¿cuál era el asunto de la ley? El que cumpliera la ley podía ser justificado. El problema es que nadie lo pudo cumplir. Aquí no es asunto, hermano, yo cumplo por lo menos la mayor parte, hermano. Es que la Biblia dice que todas. No es asunto si poco o mayor parte. Es todo, todo. La coma, el punto, punto y coma, 2 puntos, todo. No es asunto que yo por lo menos cumplo 5, hermano. Y usted, hermano, pues yo ni uno. Ni uno. Con solo ver, con solo que usted tiene la buena a la vista, ya está pecando. Con solo que puede pensar todavía, ya está pecando. Por eso se habló que de tener cuidado con el corazón, porque de ahí sale la maldad. Y por eso necesita ser renovado. Y es lo que hizo el Señor Jesucristo. Transformó nuestras vidas, nos cambió. Pero como quedamos en esta carne, entonces está la lucha espiritual. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Querer destruir, querer perjudicar al prójimo, condenar al prójimo, acusar al prójimo. Los deseos de la carne no los satisfagan. Andad en el Espíritu. Y ese sí hay que satisfacerlo. Y ahí se cumple la ley. Y ahí cumplimos la ley. El espíritu de la ley. Ahí. Pero Él no vino a remendar. Como se pretende ahora. Estar en la ley con la gracia. No se puede. Hay un prototipo ahí cuando el Señor fue transfigurado, ¿se acuerdan? En la transfiguración dice que apareció Moisés y Elías. Y dice que hablaban ahí. Pedro nos dice en otro libro de qué hablaron ahí. No sé si ustedes lo han encontrado ese libro. Yo no, pero no, mentira. Solo dice que ahí hablaban. Hablaban de lo que Jesús iba a hacer, ¿verdad? Cuando Pedro y los demás pensaron, hermano, hacer enramada para cada uno de ellos, entonces ellos desaparecieron y solo quedó Jesús. Es un prototipo de lo que estamos hablando precisamente, ¿verdad? Otros lo toman, es que nos gusta ir a los extremos, solo Jesús. Que le llaman jesucitas. Y se van al otro extremo. Por eso es bueno leer el capítulo, para tener una idea realmente de lo que se está hablando en cada versículo. Lo que se le llama el contexto. Usted conociendo el contexto, entonces sabe a qué se refiere el Señor Jesucristo. Y una de las cosas, después de darles respuesta a ellos, les dice, yo no he venido a remendar. Lo nuevo no se puede poner en lo viejo, porque se rompe. Amén. Verso 17. Ni se echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres, ¿qué pasa? Se rompen. Y el vino se derrama. Y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Verdad?
Entonces cuando habla lo nuevo, habla del nuevo pacto, hecho con sangre. Y se lo dijo al discipulado, hermanos, en la cena. Este es el nuevo pacto. Su sacrificio. Y una relación estrecha con Jesús. En el sentido, hermanos, de que Él a través del Espíritu Santo iba a estar revelando el propósito de Dios, para podernos mantener en el propósito de Dios, en el camino que lleva a la vida, haciendo a un lado el camino que llevaba a la muerte. El sistema viejo de la ley y los profetas, como el mismo Señor Jesucristo dijo, llegó hasta Juan. La ley, su papel era acusar y condenar. El sistema de los sacrificios de los animales apenas cubría el pecado. Pero Jesús vino a quitar el pecado con su sacrificio, dejando atrás los rudimentos y pasando a lo nuevo, la nueva vida. Entonces, con respecto a los profetas, era, hermano, anunciar el Mesías. Y la ley, hermanos, era llevarnos a Cristo. No es que falló la ley, porque fue dada por Dios. Acuérdense de eso. La ley no la dio Moisés, que él la inventó así, ¿verdad? Y decir, bueno, este pueblo necesitan leyes, ¿verdad? Yo me acuerdo de leyes de cuando estuve en Egipto y unas me parecieron bien, voy a tomar parte de lo que había en Egipto, entonces voy a escribir ahí, ¿verdad? No, fue dada por Dios, por mano de ángeles. Así dice la Escritura. Moisés la recibió y se las dio al pueblo. Y el que guardare, hermanos, la ley será justificado. Pero nadie pudo. En el Nuevo Testamento tenemos un hombre llamado Nicodemo, maestro, ya anciano, era fariseo. Estamos hablando de un hombre celoso de la ley. ¿Quién le podía señalar algo a Nicodemo? ¿Ah? Nicodemo no andaba con otros fariseos teniendo prejuicios con el Señor Jesucristo. Fue un hombre que meditó. Fue un hombre que comenzó a cortejar la obra de Jesús con el Antiguo Testamento. Y ya teniendo todo, entonces a cerciorarse y a confirmar si este hombre realmente era lo que decía ser o era otro hermano que estaba engañando a la gente, al pueblo. Y va donde Jesús y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios porque las obras que tú haces o las señales que tú haces, nadie las haría. ¿Verdad? Entonces el Señor Jesucristo le dio la medalla del grado de Bolívar. Nicodemo le dio el grado militar entonces Nicodemo sacó la medalla de honor, el otro, no, nada, de un solo, entrar al paquete, entrar lo que andaba buscando Nicodemo, una respuesta adecuada. De cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ahí lo desarmó todo y lo desnudó todo. Y él se acordó de la ley, que podía pegarse a ella, pero él sabía que la ley, hermanos, lo acusaba. Si bien fue un hombre justo, piadoso, pero al final sabía que no había cumplido la ley como Dios esperaba. No se puso a discutir ahí. ¿Cómo dijiste? Respeta al maestro viejo, como yo te estoy respetando a ti. Vengo reconociendo que eres un maestro, joven, pero eres un maestro. No se ofendió. Lo que hizo es, hermano, si él llevaba libros escritos y todo, dárselos a sus siervos, llévenselos. Y el discípulo viejo,
hermanos, o el maestro viejo, como un discípulo escuchando la enseñanza del maestro joven. Hermano, uno de los cuadros hermosos que usted puede encontrar en las Escrituras, uno de ellos es esto: ver esta conversación. Cómo un hombre viejo puede volver al vientre de la madre. Entonces Jesús le explicó: lo que es nacido de la carne, carne es. Yo no te traigo carne. Las obras de las carnes son muertas. Y le comenzó a revelar, hasta que le reveló la gracia de Dios en su sacrificio. ¿Te acuerdas de la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto? Aquel hombre trae, hermano, el recuerdo que había leído muchas veces, le había enseñado porque era maestro, y se acordó, hermanos, que la idea de la serpiente, que es la que da y muerde mortalmente, inyecta el veneno del pecado, pero si ejercían fe en Dios, se iban a salvar, hermanos, precisamente de ese veneno mortal que era el pecado, traído por la serpiente antigua. Y todo aquel que mirare, dice, será salvo. Así es necesario, le dice, que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Y ahí tenemos esa gran revelación, porque de tal manera amó Dios al mundo. Diga gloria a Dios. La dicha que nosotros tenemos ahora de haber sido conocidos y salvados por la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Entonces Él, como el vino nuevo, venía a poner en un sistema nuevo las cosas. Aquí las cosas van a ser diferentes, que es lo que venían anunciando los profetas. Uno de los anuncios era: escribiré mis leyes en sus corazones, en su mente, ya no en la carne, ya no en las tablas de piedra, ya no, sino en vuestros corazones, de tal manera que nadie les dirá conoce a Dios, porque todos van a conocer a Dios. Entonces la ley ahora actúa de una manera espiritual, el espíritu de la ley actúa en nosotros cuando creemos en el Señor Jesucristo. No se puede dejar de señalar el pecado. El pecado es importante señalarlo. Una cosa es señalarlo, otra cosa es acusar, ¿verdad? Señalar: eres pecador. Y se dan, hermano, un sinnúmero de listas de las obras del pecado y de la carne: adulterio, fornicación, ¿qué más? Borrachera. No sé en cuál lista estás tú, ¿verdad? Y ahí habla una gran lista ahí. No sé en qué lista está usted, pero la mayoría están, para ser pues un poco, ¿verdad? Y no se ofendan, son mentirosos todos, ¿verdad? Desde pequeño mentíamos a nuestros padres, mentíamos a los maestros y a medio mundo. Va, en esa lista están los mentirosos, para que no se ofendan los adúlteros y los borrachos, ¿verdad? Para que no se ofendan. Entonces uno tiene que ubicar a la gente. Jesús lo hizo. La iglesia anuncia y señala el pecado. ¿Cuál es la idea? Y ahí comienza a actuar la ley. Que la persona entienda y comprenda y actúa la ley y comienza a actuar.
y le hace ver la necesidad, que eso es lo que hacía la ley, que necesitaba, hermanos, de una salvación, de una ayuda externa. La ley no contribuía, hermano, a quitar el pecado, solo lo cubría, o solo lo acusaba y lo condenaba. Venían los sacrificios de los animales y la sangre de ellos solamente cubría, de tal manera que había necesidad de volver a los sacrificios, una vez más, cada año, una vez más, los sacrificios. Allá venían, hermano, con su mascota a sacrificarlo, porque tenían que traer la oveja, la apreciada, ¿verdad? No la que no servía, que al final eso llegaron a hacer, que es un prototipo de la actitud de la iglesia de ahora, que le pesa honrar a Dios, que no le sirve a Dios como es debido. Y ellos terminaron haciendo así. Traían la enferma, la perniquebrada, la que no le servía, pues. Entonces el Señor le dice, agárrenle y llévensela a su príncipe. ¿Y qué pasaría si se la llevaban a sus príncipes? ¿Qué representaba esa ofrenda? Era un reconocimiento a la persona, que era mayor en autoridad que ella. Entonces traérsela al príncipe. Oh príncipe amado, aquí te demuestro lo que tú representas para mí. Y le entrega la oveja toda enferma, perniquebrada y ciega, imagínese usted. Ay, no más, hermano, mátenme a este. Y así hacían con Dios. Señor, esto es lo que tú significas para mí. Así como ustedes a la hora de la ofrenda. Yo estoy seguro que metí el de a peso o el de 25. No, este es de a peso, este es el de 25. Uy, qué raro. No, este. ¿Verdad? Y en su entrega lo mismo. Vienen cuando quieren. Cuando se le pega la regalada gana. Cuando uno, hermano, debe estar en la expectativa de estar con el amado. ¿Nunca se enamoraron ustedes? ¿Hay alguien que se enamoró aquí? Hay alguien que pero de verdad enamorado, no que decía una mujer que se enamoró. ¿Alguien? No hay ni uno. ¿Usted se enamoró? Supongamos, ¿verdad? Que usted se enamoró. ¿Se acuerda usted cuando estaba enamorado? Porque hoy ya no lo hace, pero cuando estaba enamorado, usted sentía que pasaba rápido el tiempo cuando estaba con la amada, ¿verdad? El reloj no se detenía. Ya separado de ella, usted miraba que el reloj iba caminando lento. Esperaba volverla a ver al día siguiente, pero qué largo se hacía ese día, ¿verdad que sí? No. Y lo sentía largo porque no trabajaba. Pero supongamos pues que trabajaba, porque hay que suponer todo ahora. Pero está el anhelo de estar con la amada, o el caso de ustedes, con el vago que hallaron y el amado, y entonces el anhelo de ya, y ya faltan 5, y esos 5 minutos se hacen eternos, y ya, ¿verdad? Y como a la mujer le gusta hacer sufrir al hombre, no llega exactamente el 5 minutos que se esperaban, sino que llega a la hora, ¿verdad? Y usted sufriendo ahí. Así debe ser el creyente. Cuando es el día y la hora de ir a la iglesia. ¿Qué significa ir a la iglesia? ¿Venir a mascar chicle? ¿Qué significa la iglesia para usted? ¿Estrenar los nuevos zapatos? ¿Estrenar el vestido?
O a ver qué hay de nuevo, un nuevo chisme, como la Tulacuecho, ¿verdad? Algo nuevo. No, uno debe anhelar venir a la presencia de Jesús para adorarle, para cantarle. Esperar el momento donde se va a batir las manos y alzar la voz cantando las verdades de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y decirle con nuestras propias palabras de corazón, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. El anhelo de mi corazón eres tú, Señor. De mañana te buscaré. A eso se viene, no se viene a perder el tiempo. Pero usted ya ha escuchado de cristianos, no del mundo. El mundo se aguanta porque no conocen al Señor. Pero hay cristianos que dicen, ay, otra vez culto. Lo mismo del martes. ¿Qué es lo que van a hablar? De Dios. Ay, ¿y de qué quería que habláramos? Disculpe, perdón. ¿Y qué esperaba que habláramos? ¿Ah? ¿Ya compraron los boletos en el estadio Cuba y Nicaragua, me dijo usted? Va a estar tremendísimo. En el cine están dando el animal ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Un animal. Godzilla. Por eso no llegó al grupo. O sea, ¿a qué viene a la iglesia? O se pusieron de acuerdo de que irse a ver ¿a quién dijo? El Godzilla. Fíjense que a la hora exacta que terminamos empieza el segundo partido, Boer y los Danto ahora, ¿verdad? Ah, ya no escucha usted el béisbol. ¿Ya no le gusta el béisbol a usted? Santo, varón santo, usted debiera estar aquí, hermano. No se viene a eso. No se viene a eso. Así que el que me mire mal y hable mal de mí no va a evitar que yo venga a decirle a mi amado lo que significa para mí. Ah, no, lo vieron mal, hablaron mal, ya no quiere venir. ¿Y a qué venía, pues? Venía algo especial, a cantarle a aquel que me tuvo en su mente y en su corazón. Como dice la Escritura, con amor eterno te he amado. Desde antes que nacieras ya te había llamado. A otro le dice ahí, Natanael, ¿se acuerdan? Antes que te llamara Felipe, yo ya te había visto. A ese venimos a adorar. Es decir, cantarle y adorar al Señor no es para mientras se pasa la palabra de Dios, ni mientras vienen los otros de haraganes que se levantan a la última hora. No, no. La alabanza, la adoración es parte del culto que le rendimos a Dios. Debiéramos anhelar estar más temprano para aprovechar más el momento y cantarle a nuestro Dios y a expresarle a Él lo que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. ¿Se da cuenta que es diferente? Pero usted, ay, es domingo y está nublado. Qué desgracia, ¿eh? Qué tragedia su vida. Pero no todos son así. Hay unos que vienen, hermano,
y no se pierden ningún día. O sea, pues que si yo no vengo a la iglesia, no. Porque así se pone. Es que miren, en la casa, si ora usted, porque no ora, tal vez lo mucho, unos 10 minutos. Venir a la iglesia es ocupar el tiempo que usted no tiene en su casa. Y tener la libertad aquí, porque aquí el niño no se va a estar encaramando en usted. En la casa usted pone el rodito y los niños se le encaraman en usted. Aquí no. Aquí se atienden a sus hijos, se les ministra también, mientras usted aquí tiene la oportunidad. Y por eso le alejamos un poco el viejo, para que tenga la libertad y no esté el viejo criticándole a usted o usted criticando al viejo ahí, ¿verdad? Imagínate tenerlo a la par. Qué viejo más sinvergüenza. Y verle las lágrimas de cocodrilo. Este viejo sí es sinvergüenza. Viejo, no te hagas sinvergüenza. Me acabas de apalear allá. Me pegaste una insulta y aquí estás. Por eso hacemos lo que hacemos, ¿verdad? El que tiene enfrente muy pronto desaparecerá, el otro tal vez lo revuelva a todos ustedes, ¿verdad? No tiene nada de malo tampoco, ¿verdad? Estén así o se revuelven, no hay problema, nada de malo. Pero se hizo por eso, para que no les estorbe, hermanos, no les estorbe la dedicación del viejo en la adoración a Dios, ni le estorbe la dedicación en este momento de la vieja al varón, ¿verdad? Sino que el varón tenga ahí la oportunidad de levantar las manos, ¿verdad? Y adorar al Señor un rato, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén, no hay problema, no es ley, es asunto de guardar un poco el orden, ¿verdad? Pero entienda que aquí se viene a eso, a rendirle culto a Dios. Aún los de la ley lo hacían. Unían sus voces todos, se escuchaba como un estruendo, se escuchaba lejos, las otras naciones escuchaban los estruendos y eran alabanzas las que habían. El músico, todo esto no es para exhibición, no es para que el músico se exhiba, para que diga, qué bárbaro, cómo menea los dedos, o el otro cómo pasea el bolillo ahí en esos chunches y lo termina rompiendo, o la voz angelical pues de los que pasan aquí. No se trata de eso tampoco, para admirarlo. Se trata que ellos contribuyan con el pueblo a llevar y que esa alabanza llegue como olor grato de vida delante de Dios. Entonces el Espíritu desciende. Cuando viene la palabra, ya el Espíritu ha preparado nuestros corazones, el Espíritu Santo. Entonces la palabra tiene efecto en nuestros corazones. Pero ahí están, a mí no me gusta cantar. Y esa clase de música tampoco. A mí la música que me gusta es la ranchera, de mi antepasado, ¿verdad? O me gusta también la música aquella, la del moño rosado. Pero sí. Y después se viene al consejo de Dios, la palabra que alimenta, guía y alimenta el alma. No sé con qué la llena usted quedándose en casa, pero el alma no puede ser llenado con nada, solo con Dios. Es el que llena nuestros corazones. Podemos levantarnos tal vez, hermanos, con un problema de la noche anterior. ¿Por qué no venir y derramar el alma delante de Dios como hacían estos hombres? Y llenarse y fortalecerse, escuchando las promesas fieles y la palabra verdadera de Dios, que actúa. Por eso la Biblia dice que la Biblia es palabra viva y que penetra hasta los tuétanos, dice, discierne los pensamientos
La palabra actúa porque el Espíritu Santo está ahí ayudando. Nos vamos diferentes. Es como venir a tomar oxígeno en medio del calor. Deje de soplarse, hombre, en medio del calor. ¿Ah? ¿Sí? Un día vamos a poner aire acondicionado, no se preocupe, ¿verdad? No, es que hay hermanos que me dicen, hermano, ¿y si ponemos esto? Y entonces le digo, pongámoslo pues. No, pues si lo regalaran, pues estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero aquí necesitamos todo, meter el hombro. Hermano, sería bonito, sí, ¿verdad? Hagámoslo, hermano. Va, pues hagámoslo. Sí. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo? Pues todos hemos participado. Hemos venido por pedazo. Esto no se hizo de un solo, por los nuevos que vienen. Esto se hizo por pedazos. Empezamos con una tarima o dos. Creo que fueron dos, ¿verdad? Y una quedó, todavía nos faltó de este lado. Después añadimos, después añadimos para aquí atrás donde está ahora el púlpito. Así se ha venido haciendo todo. Pensando siempre en la obra de Dios, ¿verdad? De atender a las almas, ¿verdad? Para que aprendan a honrar a Dios y permitirles a ellos que Dios les hable también para salvación y vida eterna. Amén y amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias, gracias. Jesús es el vino que fue reservado para esos tiempos. El buen vino. Él es el que cambia nuestro lamento en baile y nos viste de alegría. Y por eso Él siempre hace ese llamado: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Si hay alguien que sienta la necesidad ahorita de entregarse al Señor, que nunca lo ha hecho, nunca ha dado este paso de fe, de aceptar a Jesucristo en su corazón, de reconocer que necesita la salvación que solo Jesús puede dar. Si hay alguien que siente esa necesidad, ahí donde está, levanten su mano en señal que hoy usted se entrega a Jesús, que nunca lo ha hecho. Y aquellos que lo hicieron, pero no entendieron y se alejaron, y ahora